Padre bendito y Dios de la gloria. Una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Dentro de estas bendiciones, Señor, estas clases, Señor, de este ministerio, Señor, que nos van a ayudar, Señor, a extender nuestra mente, Señor, y a llenarnos más de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor, y que también de la misma manera, Señor, se la podemos transferir a todos aquellos que la necesitan, Señor. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a la tercera temporada del estudio de el libro de Hechos. Gracias a Dios, ya los que estamos desde el inicio hemos estudiado ya 14 capítulos y el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 15. Entonces, bienvenidos, mis hermanos, y como siempre vamos a comenzar haciendo una breve lectura del capítulo 15 del libro de Hechos. El objetivo es, bueno, el objetivo de esta clase es hacer un acercamiento al capítulo 15 del libro de Hechos y poder comenzar a hacerle preguntas al texto para nosotros poder aprender y luego llevarlo a la práctica. Lo mejor que se debería de hacer es que cada uno de ustedes ya haya estudiado con antelación la clase. Esta es la primera clase, esto todavía no se les había dicho a los nuevos, a los que ya venimos estudiando, pues sí, ya lo saben. Y lo mejor es que tengan leída y desarrollada la clase. ¿Por qué? Porque así se dedican a participar. Y lo mejor de estudiar la Biblia es hacer un estudio personal. Una vez que ya tienes tu estudio personal, ya puedes pasar a leer comentarios y qué es lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita no vamos a leer comentarios, pero yo voy a exponer un poco de mi estudio, el que yo hice, y asimismo me gustaría que otros expusieran del estudio que ellos han hecho para enriquecer aún más la clase. Todos los que estamos aquí, podemos estudiar el mismo capítulo y Dios les va a hablar diferente a cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes nos comentan lo que Dios les está hablando, eso va a enriquecer la clase, porque yo les voy a comentar, esto fue lo que yo aprendí de esta clase, pero ustedes me pueden decir, yo aprendí esto y otra persona aprendió lo otro. Entonces, así vamos a ir entre todos enriqueciendo la clase. Y por eso lo mejor es que si tienen el tiempo, los lunes en la tarde-noche, dependiendo de en qué país nos estén viendo, poder entrar a la clase de Zoom sería lo mejor porque aquí la clase es participativa. Entonces, eso es algo muy bueno porque entre todos enriquecemos la clase. ¿Ok? Ahora sí, permítanme, voy a compartir la pantalla, que aquí tengo el libro de Hechos, capítulo 15, para que todos llevemos la misma lectura. Yo lo voy a leer y em, todos vayamos llevando la lectura. Y recordemos, ahorita vamos a hacer una primera lectura y vamos a ir acercándonos a encontrar las respuestas a las preguntas que estoy planteando aquí en el material. El material, espero que todos lo tengan, se les envió por WhatsApp y si alguien no lo tiene, igual ahorita se lo reenviamos. ¿Ok? El objetivo, recordemos, esta lectura que vamos a hacer es con el objetivo de contestar esto, pero lo que vamos a hacer es no ir buscando solamente la respuesta, sino aprendiendo y estableciendo un contexto para todo el libro de Hechos y en especialmente el capítulo 15. Y vamos a ver cómo este capítulo encaja dentro de todo el propósito del libro de Hechos. ¿Ok? Entonces iniciemos la lectura. Versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión
y contienda no pequeña con ellos, se puso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos, entre nosotros y ellos, y purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Desde esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y prepararé sus ruinas y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, haráis bien, pensadlo bien. Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación, ay, no veo qué dice, entregaron la carta. Habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.
y sabiendo algún tiempo y pasando algún tiempo allí, fueron descendidos en paz por los hermanos despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Sila le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvaos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que le llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la iglesia, a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ok, mis hermanos, ahí está. Y ahora vamos a nuestro material y vamos a leer el párrafo que está ahí en nuestra hoja número 2. Dice: nos encontramos en un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva, el concilio en Jerusalén. Este concilio aborda una pregunta importante sobre la relación entre los creyentes judíos y gentiles. Ya hicimos la primera lectura, ahora vamos a responder las preguntas. La primera pregunta dice: ¿cuál era el conflicto que surgió en la iglesia? ¿Cuál era este conflicto? Siempre comenzamos con preguntas muy sencillas, preguntas que son para ambientarse y para establecer un contexto. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. Gracias. Sí, el conflicto era entre judíos, creyentes y gentiles, y era por el tema de la circuncisión. Exactamente. El conflicto surgió por el tema de la circuncisión, exactamente. ¿Y cuál fue o qué fue lo que detonó ese conflicto? ¿O quiénes fueron los que iniciaron ese conflicto, mejor dicho? Ahí tenemos, si quieren, regresémonos a versículo 1. En versículo 1, ¿qué dice versículo 1? Los que venían de Judea. Ajá, los que venían de Judea. Adelante, mi hermano John. Mi hermano John, ¿no se le escucha? Vi que tenía levantada la mano, pero ya no. Ok, entonces son los que habían unas personas que venían de Judea y que estas personas no fueron enviadas por la iglesia de Judea, de Jerusalén. Entonces, estas me imagino que eran personas que siendo judíos llegaron y dijeron: pues vamos a ver cómo está la iglesia en Antioquía, y se fueron para allá. Y cuando llegaron, comenzaron a hacer preguntas de todo y dijeron: no, pues aquí lo que tienen que hacer es circuncidarse. Y eso fue lo que comenzó el conflicto. Y ahí nos da un poquito si quieren, volvamos a leer los primeros versículos, permítanme. Aquí está, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos. Y entonces venían y enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No podéis ser salvos. Entonces ahí tenemos que el conflicto en parte era la circuncisión, pero ellos estaban poniendo la salvación de por medio. Ellos decían: sin el que no esté circuncidado, no puede ser salvo. Y esa fue la discusión. No era que obedecieran la ley, digámoslo así, sino que ellos estaban poniendo el tema de la salvación atado a la circuncisión. Y por eso fue que fue tan fuerte el conflicto. ¿Ok?
Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué propusieron algunos creyentes judíos como requisito para la salvación de los gentiles? Que era justamente de lo que estaba hablando. Entonces, no era solamente, sí, es que la ley dice que todos deben de circuncidarse, sino que lo estaban ligando, lo estaban uniendo a la salvación. Y ahí es donde estaba el problema. Entonces, lo que estaban diciendo estas personas que llegaron, los judíos que llegaron, era que los creyentes tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Eso es lo que estaban diciendo. Ok, vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿qué decisión toman Pablo y Bernabé en este conflicto? ¿Cuál es la decisión que Pablo y Bernabé toman? Hermano, subir a Jerusalén. Y algunos otros, Exactamente. sí, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión y aclarar la situación esa que se presentaba. Exactamente. ¿Ellos en dónde estaban en ese momento? Adelante, a ver si hoy sí, mi hermano John. Confirmando lo que dice el hermano, pero fueron sabios en el sentido de que, y creo que es un mensaje para las iglesias actuales, ¿no? Que siempre nos debemos dirigir a los ancianos, ¿no? Primero a Dios, pero a los ancianos para que nos den, ¿no?, una sabia opinión. Exactamente. Ellos dijeron, no, pues ellos, para que todos estemos en el mismo contexto, ¿dónde estaban ellos tomando esta decisión, digámoslo así, de Pablo y Bernabé? ¿Dónde estaban ellos? Ellos ¿Estaban estaban, en Judea? adelante, sí, mi hermano John. ¿Estaban en Judea? No, no estaban en Judea. Ellos, déjenme buscar aquí en el versículo, em, permítanme. Dice, versículo 1, lo leo. Entonces algunos que venían de Judea. Entonces los que venían de Judea, pero ellos estaban todavía de misioneros. Dice, enseñaban a los hermanos, sino que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé dice, versículo 2, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispusieron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, versículo 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron de Fenicia y Samaria. Entonces ellos estaban en Antioquía. Ellos estaban allá desarrollando el trabajo en la iglesia de Antioquía cuando los que vienen de Judea plantearon este problema. Recordemos que este, la iglesia primitiva, digámoslo así, la iglesia que estaba comenzando, todavía no se está, para nosotros cuando aceptamos a Cristo, llegamos a una iglesia, la iglesia ya tiene años de estar o puede ser una iglesia nueva, pero esa persona que te evangelizó ya viene de una iglesia. Entonces, ya tenemos nuestra palabra, nuestra Biblia escrita, digámoslo así, pero en este momento la iglesia todavía estaba como dando sus primeros pasos y resolviendo los primeros conflictos. ¿Por qué? Porque la iglesia como tal en Jerusalén estaba su objetivo era para los israelitas, pero Dios por medio de visiones prepara a hombres que vayan y prediquen la palabra no solo a los israelitas, sino también a los gentiles. Entonces, cuando la palabra de Dios comienza a llegar a los gentiles, las iglesias comienzan a crecer entre los gentiles con algunos israelitas también, pero estas iglesias recientes, digamos, las iglesias nuevas, ya que están constituidas mayormente por gentiles.
se comienza a dar estas primeras preguntas, digámoslo así, porque tal vez no fueron a pelear, pero surgen estas preguntas. Adelante, mi hermano José Hurtado. Mi amado siervo, bendiciones. Bendiciones. Vemos que acá en el libro de Hechos, de que lo que estamos estudiando, vemos que también había mucho conflicto, mucho problema. Y vemos que Pablo y Bernabé, ellos subieron o fueron a otro lugar, como dice el siervo, a buscar consejo, a buscar a los ancianos, porque la iglesia de hecho en este tiempo, también como fue llena del Espíritu, pero también hubo contienda, pleitos, disensiones, y Pablo y Bernabé se encontraban también medio ya, como dice, turbados por todo lo que estaba pasando. Entonces, el pensamiento de nuestro hermano que realmente se dio era que también le habla a la iglesia de este tiempo. Nosotros no podemos como ministros, pastores, siervos, tomar decisiones por nosotros mismos, sino que también orar a Dios, clamar a Dios y a los ancianos que guían las iglesias, pedir también sabiduría y poder establecer algo, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias, mi hermano José. Y tiene toda la razón. Ahorita nosotros lo que estamos haciendo, estamos observando y empapándonos del texto para más adelante comenzar a hacer esas preguntas de aplicación que ya me van a llevar a ver cómo yo puedo, no solamente puedo llenarme del conocimiento, sino puedo bajar ese conocimiento a mi corazón y que eso dejar que eso transforme mi vida. Entonces ahorita estamos como en la parte de observación de la palabra, un poco entrando en la interpretación y después vamos a pasar al punto de la aplicación. ¿Cómo puedo yo llevar este pasaje a mi vida? Pero eso es algo muy bueno que mi hermano John y mi hermano José estén haciendo. Nosotros no estamos aprendiendo la Biblia para decir que sabemos. El objetivo de aprender y estudiar la Biblia es para dejarla que transforme mi vida. Si yo nada más la estudio para saber, es como estudiar cualquier otro libro. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero cuando yo la estudio y la palabra de Dios habla a mi vida, tiene que haber una transformación. Entonces yo debo dejar también ese espacio para aplicarla a mi vida. Entonces, retomando, Pablo y Bernabé se encontraban lejos de Jerusalén. Entonces, allá se da el conflicto porque allá estaba, en Antioquía, estaba la iglesia que se estaba formando por gentiles. Entonces, cuando llegan unos judíos y les dicen, no, la salvación, si no hay circuncisión, no hay salvación. Entonces, se arma una discusión y dicen, ok, no la definamos aquí, vámonos allá y allá la definimos. Entonces, veamos cómo fue. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, bueno, vamos a ver en el camino qué fue lo que ellos hicieron. Versículo 3 dice, bueno, leamos el 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, pero no solo iba ellos dos, dice, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Me gusta que cuando hay un problema no se van solos, sino que se van otros con ellos. Versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Imagínense, esto es algo que todavía tenían que ir contando y tenían que ir haciendo extensa esta bendición, que los gentiles también se pueden convertir. Entonces eso es algo que todavía no era de, digámoslo así, de total dominio público. En aquel tiempo las noticias no viajaban inmediatamente, sino que tenían que ir caminando a caballo, en burro, lo que sea, y ser contadas de persona a persona. Dice, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4, llegando a Jerusalén, fueron recibidos la iglesia y los apóstoles y los ancianos,
y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, aquí ya cambió el tema. Aquí ya cambió el tema. ¿Cuál otra vez fue originalmente por lo que ellos fueron? El conflicto había sido que que para ser salvos debían circuncidarse. Y aquí se amplía, ya no solo es circuncidarse, sino que ahora ya es, versículo 5 dice, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces ahí se amplía la petición de todos. Ahí viene el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levanta y dice, aquí viene nuestra pregunta, dice, ¿qué argumento presenta Pedro en el concilio? Lo vamos a leer, versículo 7. Mi hermano John, adelante. Bueno, hay un mensaje muy lindo, ¿no? En el sentido de que antiguamente ellos creían que solo eran salvos por una ley de Moisés que era la circuncisión. Pero Pedro, con su sabiduría, dice que esa salvación no es exclusiva para uno, sino para todos, y que es por medio del Espíritu Santo, quien es el que purifica los corazones. Lógicamente, Jesucristo es nuestro Salvador, pero por medio del Espíritu Santo, quien es el que purifica los corazones. No es por gracia, no es por ley, es por gracia que somos salvos, por el infinito amor y misericordia que tiene Jesucristo por la humanidad. Exactamente. Ahí lo vamos a ir leyendo y nos vamos a ir enfocando en algunos versículos. Sigo leyendo vuelvo a leer 7. Dice, y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces, él tenía que comenzar a poner esa base, porque me imagino que todavía había muchos judíos, eso no me lo dice aquí, que querían o creían que el evangelio solo era para los judíos. Entonces, él tenía que comenzar estableciendo esa base de versículo 7. Dice, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Viene el versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio y dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahí les responde en versículo 9. En versículo 9, esa es el argumento o la base que les comienza a establecer en el 7, en el 8 y en el 9 va detallada. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces ahí les dice, no es por lo que ustedes vienen y no es por la ley, es por la fe. Y ahí todavía sigue hablando en 10 y 11. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Todavía les está diciendo, ok, a ver, ¿les quieren exigir a ellos lo que ustedes ni sus padres hacen y todavía se los quieren exigir a ellos? Versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces ahí les está como aclarando, no creemos todos que nosotros somos salvos por la gracia del Señor, igual que ellos, o sea, todavía estaba la diferencia entre ellos y los judíos, entre ellos y los judíos. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Sí, no, para aclarar algo ahí, digamos, donde dice, y ponen un yugo en la cerviz.
O sea, ese yugo es como la que le ponen a los bueyes, digamos, como los animales en el cuello, ¿verdad? Y ahí lo que dio a entender Pedro fue que, o sea, que lo que querían era esclavizar a los discípulos. Y pone el ejemplo también y dice, y si nuestros padres, o sea, si nosotros ni nuestros padres han podido llevar ese yugo, imagínense, se los vamos a poner también a los discípulos. Exactamente. El yugo, gracias, mi hermano Roberto. El yugo es ese tronco de madera que le ponen a los bueyes para que vayan empujando y hacer el arado. Entonces, es una carga, es em, algo que no le gusta definitivamente llevar al buey, pero tiene que trabajar y es algo que la ley es algo que no habían podido cumplir, porque la misma ley dice que si fallas en una es como si fallaras en todas. No habían podido cumplir ni sus padres ni ellos. Entonces con eso le está diciendo, pues miren, aquí no podemos exigirles a ellos algo que ni nosotros cumplimos. Entonces ese fue el argumento que presentó Pedro al concilio. Vamos a nuestra siguiente pregunta, que dice, ¿cuál es la respuesta de Jacobo, Santiago al conflicto? ¿Cuál es esa respuesta que él da? Adelante, mi hermano John. Que solo somos salvos por el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, quien es el que reedifica si lo buscamos e invocamos su nombre. Ok, gracias. ¿En qué versículo está eso, mi hermano John? Versículo desde el 14, Ok, desde el 14 desde el 14 hasta el 17. ok, exactamente. Em, ahí leo desde el 13, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y ahí viene lo que em, ellos lo que se había escrito por parte de los profetas. Versículo 16 y 17. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Sí, ahí en el versículo es de 15 y 18, ¿verdad? Donde dice que las palabras de los profetas se cumplen. O sea, Ajá. esas palabras fueron dichas en Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12, donde habla sobre la restauración de Israel, donde menciona a los gentiles que invocarían al Señor. Entonces es ahí, ¿no? Para aclarar un poquito ahí y agregar eso. Ok. Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Amós, capítulo 9. Versículo 11 y 12. Ok. A eso se refiere. Ok, gracias, mi hermano Roberto. Adelante, mi hermano John. Hay un mensaje muy interesante, no solo desde el punto de vista espiritual, porque se habla de una reificación como en la parte física, pero hay un mensaje súper lindo en el sentido de que si buscamos al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón, si mantenemos una relación con Él, sabemos que es nuestro único Salvador, pero que Él va a reparar, va a levantarnos de las ruinas, que nos va a levantar. Es como un mensaje muy lindo, muy espiritual, en el sentido de levantarnos en la parte espiritual y humana, no solo en la parte física en cuanto a las ruinas Ujú, y lo que describe la palabra ahí, ¿no? ujú. Sí, sí, muchas gracias, mi hermano. Yo me gusta que usted va encontrando aplicaciones en cada uno de los como subtemas o versículos que van saliendo. Muchas gracias por comentarnos eso que pues, Dios le ha comentado a usted. Igual nosotros estamos
siendo bendecidas por esas palabras que Dios le ha dado a usted. Gracias, mi hermano John. Les hago otra pregunta dentro de esta misma pregunta. ¿Por qué es tan relevante la respuesta de Jacobo al conflicto? Que me la pongan la respuesta en contexto. ¿Por qué es tan relevante la respuesta de Jacobo a este conflicto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo recuerda? ¿Mi hermano John? Porque desde mi punto de vista, lo que me muestra el Señor es que Él le habla a todos, que la salvación no es para uno, sino es para todos, y que es Ujú, por medio de la gracia y no por la ley que somos salvos. Y entonces rompe con todo ese paradigma y rompe con todas esas leyes antiguas que existían, que se creía que solo éramos salvos por ley, sino es por el infinito amor y la gracia del Señor Jesucristo. Es ujú. mi punto de vista, no sé si me esté Sí, no, equivocando. está totalmente correcto, pero es una respuesta correcta, pero no es la pregunta que yo estaba buscando, digámoslo así. Voy a leer el versículo 22 Hermano, y le vuelvo hermano a hacer la Nelson, pregunta. Adelante, mi hermana. este, pienso, o sea, veo ahí, ¿verdad? Donde nosotros estamos leyendo que también fue porque los judíos no querían que a los gentiles se les hablara la palabra. Entonces, este fue más que todo el conflicto y ahí es donde Jacobo les da esa explicación de que no, de que hasta estaba escrito ya anteriormente que para ellos también había la salvación. Ujú. Sí, correcto, correcto, está bien. Mi hermano Roberto. Sí, hermano. Bueno, dice que bueno, el 19 dice, Jacobo juzga a que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces esa respuesta que él da es con el fin de defender a los gentiles para que no sean inquietados. Ujú. Tal vez replanteo mi pregunta. ¿Cuál era la función o rol que estaba cumpliendo Jacobo? ¿Y por qué era tan relevante para esta respuesta al conflicto? Adelante, Saily Cárdenas. Está en silencio su micrófono, hermana. Adelante. Ok, ahora sí me pueden oír. Sí, hermano. Sí, habla con el hermano Fabián Guerra. Estoy trabajando en un celular prestado. Ok, bienvenido. Mi hermano, bueno, el Jacobo menciona la problemática porque había unos de los fieles de la circuncisión que habían convertido al cristianismo y ellos querían que los gentiles también practicaran la ley que está en la ley de Moisés. Entonces, Jacobo le recuerda eso que ni nosotros los que hemos sido hijos, o sea, ellos como israelitas de nacimiento, habían podido llevar ese yugo sobre ellos, cómo querían imponerle una carga que ni ellos mismos habían podido llevar. Entonces, él les recuerda y dice, no, más bien estemos nosotros tentando a Dios, porque ya ustedes saben cómo Dios escogió de entre los gentiles un pueblo para sí. Ujú, Entonces, él le recuerda eso, que Dios ha escogido también de entre los gentiles un pueblo para adoración y exaltación de su nombre. Entonces, ujú, mis hermanos, él hace recalcar, él reafirma lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Entonces les escribe unas cuantas cositas. Dentro de esas cositas le dice que se abstengan de los ídolos, de los ujú, sacrificados a los ídolos, del hogado. O sea, que no se le imponen tantas cargas, sino solo unas pocas, no ujú. como estaba escrita en la ley de Moisés, porque son muchas. Sí. Bueno, muchas bendiciones, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por su participación y está correcto, pero no es la, la respuesta que yo andaba buscando. Vi que Hola, Mayra Carral levantó la mano. sí, sí, buenas noches, Adelante. muchas bendiciones. Por lo que he estado en discernimiento, yo creo que no solamente somos oidores de la palabra, sino tenemos que ser hacedores. Y acá Amén. lo que él estaba haciendo, siendo hacedor y oidor, ¿no? Porque era lo que a él le habían mandado hacer justamente. Sabemos que
el Padre siempre nos manda una tarea, y en ese momento la tarea era de no solamente ser obediente, sino que cumplir con lo que le habían mandado hacer. Ujú. Interceder. Sí, totalmente de acuerdo. Adelante, mi hermana Bernardina, que levantó la mano. Está en silencio su micrófono, hermana. Adelante. Era principalmente porque como al ser una de las iglesias más importantes, la de Jerusalén, él estaba encargado de esa iglesia, entonces él era el Exactamente. responsable de Ujú. que se llevara a cargo o en un buen acuerdo, porque Pedro le había confiado esa iglesia y él Ujú. tenía esa responsabilidad de llevarla adelante, y al ver este conflicto tomaba esa decisión tan importante de decirles, oiga, fíjense que está hasta en los profetas mencionados, para que no se llegue a mayores, sino a hacer Ujú. un acuerdo adecuado entre todos ellos y llevar a flote la iglesia de manera tranquila. Exactamente, mi hermana. Muchísimas gracias por esa respuesta. Esa es la respuesta que estaba buscando. Antes de darle la palabra a mi hermano Oscar, déjenme compartirles. Muchas veces nosotros perdemos de vista y nos desenfocamos y como que nos imaginamos, no sé, aquí hablo a punto de vista personal, ¿verdad? Que la iglesia en Jerusalén era una mega iglesia, era una iglesia y en la que todos eran iguales y todo, pero no, habían jerarquías. Entonces, el encargado de la iglesia era Jacobo. Entonces, por eso es que él llega y comienza, toma la batuta y comienza a decir, ah, ok, ya los dejé debatir, ya escuché puntos, ya argumentaron todos. Entonces, ahora vamos a comenzar a conclusiones. Pasamos ya de debatir, argumentar, a conclusiones. Entonces, por eso era que la respuesta de Jacobo al conflicto iba a ser la que determinara cuál iba a ser el proceso o la forma de seguir en lo sucesivo a este tema, digámoslo, en este tema, en la relación de la salvación con la ley y dentro de la ley la circuncisión. Entonces, por eso era tan importante la respuesta de Jacobo a esto, porque él iba a tirar la línea de lo que se iba a hacer con todas las demás iglesias. Y recordemos, dentro de nuestra iglesia hay un organigrama, digámoslo así, viéndolo un poquito empresarial. Cada quien sabe cómo está distribuida su iglesia y hay cierta persona o grupo de personas que son las que toman la decisión. Igual dentro de un grupo de personas hay uno que siempre es el que lidera ese grupo y el que guía o el que llega a los acuerdos en las decisiones. Igual en la iglesia de Jerusalén. En la iglesia de Antioquía no llegaron a un acuerdo. El acuerdo que llegaron allá fue decir, ok, vámonos a la iglesia en Jerusalén y allá vamos a determinar. ¿Por qué? Porque allá hay más ancianos, allá está, es la iglesia, digámoslo así, como la iglesia que envió y abrió a esta iglesia en Antioquía. Entonces, allá van a tomar la decisión de qué vamos a hacer aquí. Entonces, por eso la decisión de Jacobo era una decisión tan relevante. Adelante, mi hermano Oscar Humberto. Amén, hermano. Fíjese que yo estaba notando que hay un tema que, una cuestioncita que no se ha tomado en cuenta sobre su pregunta. Ujú, Y es que la iglesia está naciendo. ujú, Todavía no está bien formada, no tiene sus bases. Precisamente por eso nace el concilio, el primer concilio de Jerusalén, que fue el que tomó este debate ujú, del capítulo 15. Entonces, en esos momentos, los judíos se creían que eran los únicos que tenían la oportunidad de ser salvos, dejando afuera a los gentiles, porque por tradición y por mucho tiempo atrás, por años, por décadas, por siglos, ellos no se reunían, ni siquiera tenían amistad ni reunión con los gentiles. Entonces, ellos no querían hasta cierto punto que los gentiles tuviéramos la oportunidad de ser salvos.
y por el otro lado era necesario que Jacobo, o sea, Santiago, aceptara eso para que tuviera cumplimiento la profecía de Amós. Porque si él no se hubiese aceptado eso en ese concilio, esa profecía estuviese volando todavía. Solamente es mi aporte. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias por su aporte. Y es algo con lo que continuamente tengo que estar poniendo y poniendo en contexto. Y gracias que mi hermano me lo hace la reiteración. El nombre de la clase es Historia de la Iglesia. Es un estudio del libro de Hechos. Y poniéndolo en contexto, en el capítulo 15 que estamos estudiando ahorita, todavía tenemos una iglesia entre prejuvenil y infantil, casi digámoslo así. Una iglesia que no se ha terminado de establecer y de desarrollar. Una iglesia que todavía están saliendo conflictos que hay que solventar. Todavía tenemos judíos, o sea, todavía no se sabía qué hacer. En muchos detalles, el concilio tenía que dar respuesta a esto. O sea, dicen los creyentes, los que no son judíos están aceptando a Cristo, son gentiles, pero, o sea, están siendo salvos los gentiles. Primero los judíos tenían que procesar eso. Una vez que ya lo tenían que procesar, ok, está bien. Los gentiles pueden recibir el Espíritu Santo. Ok, eso ya les estaba costando, lo estaban procesando, pero ahora viene, ok, ¿qué hacen? ¿Se tienen que judaizar? ¿Tienen que hacer todas las leyes que nosotros tratamos de cumplir y no podemos? Entonces, habían unos que decían, sí, las tienen que cumplir y que así como yo no puedo, que tampoco ellos puedan, pero aquí parejo para todos. Entonces, Jacobo, como el encargado, se levanta y soluciona este conflicto. Y ahora vamos a leamos ahí en versículo 22, Hechos 15, 22, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Ok? Ahí dice, veamos a quiénes les pareció bien. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia. Entonces, ¿qué iban a hacer? Lo primero que iban a hacer es elegir con quién enviar un escrito, una carta. Y en versículo 23 nos dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Esos son el autor, es los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Destinatario, los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Entonces ahí tenemos el autor y tenemos el destinatario. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ok, ahí se comienza a dar la respuesta. Los que llegaron allá no los mandamos nosotros. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros por nuestros amados Bernabé y Pablo. Versículo 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias. 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. 1. 2. De sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis haréis bien. Pensadlo bien. Ahí termina la carta. En el 30 dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y ahí es donde ya llevan la carta.
Pero esa es la respuesta que da Santiago al conflicto. Y este conflicto siendo que el conflicto original fue, ok, si no son circuncidados, no son salvos. Luego se abrió a, si no cumplen la ley, no son salvos. Entonces Pedro les dice, pues nosotros somos salvos por gracia, así como ellos. Entonces, así como básicamente la ley, pues no es necesaria, no es referente a la salvación, pero sí hay algunos puntos. Entonces, ahí él comenzó a aclarar los puntos. Este punto, este punto, este punto, esto es lo que tenés que hacer. Y todavía él les dice, pensadlo bien. Entonces, ahí como que les dice, pues es una sugerencia, eso es lo que se sugiere. Todavía no quedó así como tienen que hacer esto y tienen que hacerlo así, así, así. No, es así como de piénsenlo bien. Entonces con eso se levanta toda la carga de la imposición de la ley y nada más queda, son salvos por gracia. Entonces esta fue como se originó el conflicto y cómo se solucionó el conflicto. Entonces, ahora, para ampliar un poco más, vamos a ir a algunas referencias de qué es lo que dice la Biblia referente a el tema de la salvación. Porque aquí se estaba viendo si la salvación era por la ley, básicamente, o si era por gracia. Entonces, hoy vamos a ver estas referencias cruzadas que igual están en sus materiales. Y aquí voy a pedir si alguien me ayuda buscando y leer estos diferentes versículos. Entonces, alguien que me ayude a leer Hechos 13, 38 y 39, por favor. Otra igual persona que me ayuda buscando Romanos. Otras personas que me ayuden con Gálatas 3, 1, 14, Gálatas 5, 10, 1 al 6, Yo Efesios acá 2, tengo 8 y 9. Hechos 13, Ok, adelante, 38, si me ayudas a 39. leer Hechos Yo 13. hermano, yo hermano, yo Habló hermano. primero, no tengo tu nombre, pero habló primero. Mayra. Adelante, sí. Hechos 13, 38, 39 dice, sabed pues estos varones hermanos que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no podéis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Ok, gracias, gracias. Entonces, ¿qué Romanos podemos 10:4. aprender ahí de la salvación o de la ley? Hay una manita. Adelante, alguno de mis hermanos de grupo Lo Sobrenatural. Amén. Yo tengo en Romanos 10:4. Ok, antes de que me ayudes a leerlo, hablemos un poquito sobre esto para escribir algo aquí. ¿Qué aprendemos al leer este versículo referente a la salvación con la ley de Moisés? Adelante, mi hermano John. Que somos justificados solo por Jesús. Exactamente. Dice, en él es justificado todo aquel que cree. Somos justificados por Jesús. Ahí vuelvo a leer 39, dice, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Ok, ahora sí, mis hermanos de lo sobrenatural, Romanos 10:4. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Exactamente, ahí podemos escribir todo el versículo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree.
Qué bonito es ver cómo algunos se ponen la carga de la ley y cómo ahora nosotros somos justificados por Cristo. ¿Alguien que me ayude con Gálatas 3, 1, Gálatas 3, 14? hermano. Yo. Adelante. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que Hasta ahí, os hermano. suministra. Hasta ahí, va. Hasta ahí. Ya con eso es suficiente, hermano. Ya me fascina va. todo el libro de Gálatas y me fascinaría leerlo todo. Ahorita vamos a seguir leyendo Gálatas. Me fascina cómo escribe es tan directo y lo resumo ahí en versículo 2, dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí está directamente claro. ¿Alguien que me ayude con Gálatas 5 del 1 al 6? Amén. Adelante. Leemos la Sagrada Escritura honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circundáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué bonito. Muchas gracias, hermano. Qué bonitos versículos. Qué claro, qué directo. Ahí está, ahí está. Versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificaráis. O sea, les está diciendo, ¿quién se justifica? ¿Quién dice, yo soy justificado por la ley? Tiene que cumplir toda la ley. Porque no nada más es, sí, me circuncido y ya con eso cumplo la ley. No. Si te circuncidas, cumple toda la ley. Y si te quieres justificar por la ley, tienes que justificarte por toda la ley. Y le dice, y de la gracia habéis caído. Entonces, mis hermanos, ya ahora estamos en esa libertad en Cristo y no tenemos que sujetarnos al yugo de esclavitud que es la ley. ¿Alguien que me ayude con Efesios 2, 8 y 9? A ver, siervo. Mi hermana Ana Cecilia. Yo. Sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Exactamente, ahí nos da un porqué. No por obras para que nadie se gloríe. Dice, por gracia sois. Este versículo es algo que todos nos los tenemos que saber de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no es ni nuestra misma fe, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un versículo obligado de memoria. ¿Alguien que me ayude con Colosenses 2, 8, 15, por favor? Amén. Adelante. Estaba nuestro hermano Marcos Conde. Sí, pero creo que era para leer. No hay problema, siervo. Ok, gracias, mi hermano Marco. Gracias. Está peleado, ¿verdad? Hoy sí le están ganando la participación, mi hermano. Marco, la palabra de Dios está escrita así la leo. Colosenses
2, 2, del 8 del al 15. 8 al 15. Mirad pues, nadie os engañe por medio de la palabra, a ver, perdón que está un poco oscuro aquí. Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no, según Cristo, porque en él habita corporalmente por la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en la cabeza de todo principado y potestad, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a menos. A mano. Perdón. Circuncisión no hecha a mano. A mano, sí. Hecha de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, de la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos, y vosotros estando muertos en pecados y la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con el perdonado todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de medio, clavándole de la cruz, y despojando de los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos la cruz. Amén. Muchas gracias. Hasta ahí. Gracias, mi hermano. Ahora se lo reitera en Colosenses. Vuelvo a leer del 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, ahí todavía les aclara, estando circuncidados, están muertos en la circuncisión de la carne. Os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Ahí se los aclara aún más. Adelante, mi hermana Saraí. Mi hermana Saraí. Sí, en el 14, bueno, no hay que olvidar que, que se menciona algo en el 14, dice que anulando el acta de los decretos, eso se refiere a que la ley de Moisés, era ocupada para recalcar, bueno, en el sentido bíblico se ocupaba, bueno, nos mostraba nuestros pecados, pero también menciona que Cristo los llevó en la cruz, quitándolos en su lugar y dándonos a nosotros ahora la justificación, porque a través de la ley de Moisés o la antigua ley éramos pecadores y no teníamos justificación alguna, pero ahora somos justificados mediante la ley de Cristo. Perfecto, gracias, mi hermana Saraí. Y totalmente de acuerdo. Leo el versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, todavía no era de que teníamos saldo a favor, nada. Estábamos mal. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Uno de los propósitos de la ley era mostrarnos que nosotros somos pecadores. Ese era uno de los propósitos. O sea, nadie, excepto Jesús, pudo cumplir la ley a cabalidad. Ninguno de los otros judíos, a excepción de Jesús, ha podido decir con confianza, yo cumplí toda la ley. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera sido condenado, no hubiera pecado, no hubiera un acta que le sea contraria. Entonces, cada uno de nosotros tenía esa acta que le era contraria, el pecado, y ese pecado fue clavado en la cruz, que es Jesús. Por medio de Jesús, nosotros tenemos ese perdón de todos nuestros pecados. Adelante, mi hermana Bernardina.
Ay, disculpen que están los rayos muy fuertes. Ay, no hay problema. Una duda que tenía me vino a la mente de que dice Pablo también que la ley escrita mata y el espíritu da vida. ¿Será eso que se refiere en esto que se está explicando? Tengo dudas yo de eso. Sí, una de las, como les comentaba ahorita, uno de los objetivos de la ley no es para venir a librarnos ni nada. Uno de los objetivos de la ley es para mostrarnos que por medio de nuestras obras no podemos ser salvos. Y nosotros, todos nosotros somos pecadores. Entonces, ese era uno de los objetivos. Entonces, Jesús vino no para anular la ley y decir, ahora somos libres en Cristo, podemos hacer lo que nosotros querramos. Eso es cierto, pero todo lo que nosotros querramos ahora debe de estar fijo, nuestra mirada, todo lo que nosotros querramos debe estar dentro de Jesús. Todos nuestros ojos, nuestras acciones deben de enfocarse en Jesús y eso debe de ser lo que nosotros querramos hacer. Entonces, la ley vino para condenarnos y Jesús vino para liberarnos. Cuando viene la ley, vemos que por nosotros mismos no podemos ser libres de pecado, porque con una que incumplamos estamos incumpliendo toda la ley. Y Jesús vino, le puso fin a la ley y comenzó a darnos ese regalo que es un don, que es la salvación y la gracia. Todo eso es porque Jesús vino y Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Entonces, vemos de que la trascendencia del tema que estaban discutiendo en Antioquía y en Jerusalén. Vemos que todavía a la fecha hay personas que siguen insistiendo y pensando que la salvación es por obras, cuando tenemos claramente aquí en el libro de Hechos 15 que todavía se recalca y en estos versículos que hemos leído que la salvación no es por obras, la salvación es por medio de la fe en Jesucristo y esto es un don que Él nos da, es un regalo que Él nos da. Adelante, mi hermano Marcos Conde. Usted ya me antecedió todo lo que quería decirle. Bueno, como dicen en Efesios, yo quería poner énfasis en Efesios, que es lo más fácil que está ahí y se entiende rápido, que dice en Efesios 2, del 8 al 10, del 8 al 9, que por gracia sois salvos. O sea, es un regalo, como digo usted, es un regalo de Dios, o sea, es lo que Él desea de nosotros, darnos la salvación. Y el 9 dice, no tenemos, o sea, el 9 no tenemos que hacer nada, nosotros no tenemos que entrar de rodillas de la puerta hasta el altar, de ninguna cosa, de flagelarnos, nada. Todo está ya dicho con el Señor, que Jesucristo pagó todo. Y el 10 dice, porque somos hechura suya. Es un mandato que Él nos hizo. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros hagamos algo a cambio también de la salvación. Él nos hizo, pero para cosas buenas. No nos hizo para cosas malas, para ser sicario, para ser ladrón, para ser lo que sea. Él nos hizo para cosas buenas, hechuras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él antes de que nosotros naciéramos, él ya sabía, y él dijo, ¿sabe qué? Este siervo, esta sierva va a ser para tal cosa. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano Conde. Y ya vio que no le había dicho yo todo, ya le amplió a usted, hermano. Muchas gracias. Y totalmente de acuerdo, ¿verdad? La salvación, como dijo mi hermano, Efesios 2, 8, 9 es el más fácil. Dice, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie
se gloríe. Entonces, vemos que es un tema, pongámoslo en contexto un poquito antes de pasar al siguiente, a lo siguiente. La iglesia, volvamos, apenas se está formando, es una iglesia creciente, es una iglesia que acaba de ver cómo ellos pensaban que el evangelio era para los judíos, pero de repente resulta que también los gentiles pueden ser salvos, también el evangelio es para los gentiles, también el Espíritu Santo es para los gentiles. Entonces, unos a favor, unos en contra, pero los que están a favor, ratificados por el Espíritu Santo, dicen, mire, pues aquí tengo las pruebas. La prueba es que el Espíritu está en ellos. Entonces, con esa certeza, comienzan a establecerse iglesias y todo. Se da esta polémica, digámoslo así, este problema, esta discusión que llega hasta Jerusalén, y desde Jerusalén tiran una línea. Ok, no vamos a exigir la ley para los gentiles. La ley, y ojo con esto, que si había trato igualitario entre judíos y gentiles, básicamente lo que ellos estaban diciendo es, a los judíos tampoco se les debería de exigir la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya fue usada en su momento para algo que es para mostrarnos que nosotros pecamos, pero la respuesta de todo es Cristo. Entonces, imagínense, ellos tenían que cambiar con generaciones de tradiciones. Esa era la carga que ellos tenían. Y qué difícil y qué valentía de pararse y decir, esto es lo que vamos a hacer y nos vamos a ir por la gracia. Vamos a dejar la ley. ¿Por qué? Porque es lo que había que hacer, es lo que Dios les estaba llevando a hacer. Entonces, ahora ya con todas estas referencias aprendimos un poco más sobre la gracia, la salvación, la fe y las obras. Aprendimos que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, y la salvación es por fe. Y aprendimos un poquito del proceso en Colosenses. ¿Ok? Ya aprendimos, ya observamos sobre el capítulo 15. Hay un detallito aquí y voy a cambiar el orden en el que vienen sus materiales. Primero viene la aplicación y después viene este subtemita, pero solamente son 2 preguntas y es necesario tratarlas. Adelante, mi hermano José Agustín. Sí, buenas noches, bendiciones. Quisiera agregar algo, amado, sobre todo lo que se ha dicho, ¿verdad? Y sí, sabemos que somos salvos por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos que entender, porque hay veces que mucha gente piensa que la gracia de nuestro Señor nos da la facultad o nos da la libertad para nosotros pecar, para nosotros hacer lo que nos venga en gana. Y que también dice ahí en segunda de Efesios, que estábamos leyendo en Efesios 2, más adelantico que el hermano leyó, del 11 en adelante, habla que somos hechura suya para buenas obras. O sea, que sí tenemos que hacer buenas obras, pero esas buenas obras que nosotros hagamos no nos salvan. ¿Por qué hacemos buenas obras? Porque Dios nos creó. Entonces, cuando ya Cristo vive en nosotros, cuando ya nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Empezamos a hacer esas buenas obras que no nos salvan, pero que nos toca hacerlas, porque Él nos creó para eso. Bendiciones. Amén, mi hermano. Muchas gracias por ese aporte y es algo que hay que aclarar. Nosotros somos libres de hacer lo que querramos, pero lo que nosotros debemos de querer es hacer esas buenas obras. Antes tenían que hacer esas buenas obras por ley, como para quedar bien, para ganar la salvación. Ahora, esas mismas obras nosotros las debemos de hacer, pero ahora deben de ser como un fruto de mi amor hacia Dios, como una respuesta en agradecimiento a todo lo que Dios nos ha regalado. En agradecimiento, yo hago esas buenas obras. Y vamos a pasar al siguiente punto.
Pues no lo cambié. Pues vamos así. Así como están sus materiales, mis hermanos. A la aplicación. La pregunta dice, ¿cómo esta historia se relaciona con los desafíos de unidad y diversidad en la iglesia de hoy? Como les decía, nosotros primero hacemos observación, luego con estas preguntas vamos interpretando un poquito y luego pasamos a la aplicación. Lo que pasa es que mis hermanos a veces al ver muy bonito el tema, rápido quieren pasar a la aplicación y es algo que está bien, pero ahora ya estamos en el tema de la aplicación. Vuelvo a leer la pregunta. ¿Cómo esta historia se relaciona con los desafíos de unidad y diversidad en la iglesia de hoy? Adelante, mi hermano Ronnie García. Sí, hermano, buenas noches. Solo tengo una duda. ¿Cuáles son esas obras que menciona la Biblia? Y la otra pregunta es si la salvación se pierde o no. Ok. ¿Cuáles son esas obras que menciona la Biblia? Yo creo que cada uno de nosotros tiene, no son las mismas obras para todos, pero cada uno de nosotros tiene, digámoslo así, como una misión que hacer, algo en específico que Dios te pone a ti en tu corazón, porque dice que esas obras están preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, no, el camino del cristianismo no es el mismo para todos, sino que es personalizado. Entonces, cada uno de nosotros sabe cuáles son esas buenas obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros de antemano. Entonces, no hay una respuesta como, em, no sé, como dar dinero a los pobres o cosas así. Cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de acercarse a Dios y preguntarle cuáles son esas obras que tú has preparado de antemano para cada uno de nosotros. Y referente a la segunda parte de la pregunta, pues la Biblia dice que Dios ha perdonado todos nuestros pecados y en Salmos, si no mal recuerdo, dice que Él los tiró a lo más profundo del océano y que nunca más se acordará de ellos. Entonces, cuando Cristo fue crucificado por todos nuestros pecados. Entonces, eso quiere decir que Cristo no tiene que estar muriendo muchas veces para perdonarnos por algo que volvamos a hacer y luego tiene que morir para otra vez o nada. La salvación es una vez y para siempre. ¿Ok? ¿Puedo decir algo ahí, Entonces, amado? Primero mi hermano Marcos, que levantó la mano, y después le doy la palabra a José Agustín. Sí, mis hermanos, pero yo quiero poner énfasis también en la obra que decía el hermano, que más fácil es ver Mateo 28, 19, a ver, Mateo 28, 19. Esa es una orden. Y por Claro. tanto, ir por todo el mundo a hacer Y hacer discípulos. discípulos. Es una orden. Y es una obra. Ujú. Y no es Sí. solamente para el pastor, para el hermano líder, es para todos, para todos. Ujú. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, mi hermano Marco. Y sí, en la Biblia vamos a tener muchas instrucciones que nosotros debemos de seguir. Pero sí, cada uno debe de buscar cuáles son estas obras que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Se me movieron José Agustín. Bueno, con respecto a la pregunta que dice el siervo, si la salvación se pierde o no, ese es un tema bastante controversial, ¿verdad? Que es muy amplio, ¿verdad? Y los conceptos de aquel que dice que se pierde o aquel que no se pierde son conceptos que se respetan, ¿verdad? Mi humilde opinión, la mía, la que yo pienso,
y la que yo creo, la salvación no se pierde. Resulta que si tú llegas a Cristo Jesús verdaderamente, Él te llamó, Él te sacó de las tinieblas a la luz, tú lo recibes a Él, tú crees en Él y confías en Él, ¿cómo se va a perder? Eso no se va a perder nunca. Entonces hay gente, ¿verdad?, que no recibió verdaderamente a Cristo en su corazón. Por lo tanto, aquel que no recibió verdaderamente a Cristo en su corazón se aparta del camino del Señor porque no lo ha recibido verdaderamente. Y si esa persona no lo recibió verdaderamente, por ejemplo, y se aparta del Señor, tiene un accidente, muere o algo, él no fue que perdió su salvación, fue que nunca la tuvo. ¿Sí me hice entender? Sí, sí. Muchas gracias, mi hermano. Y sí, es un tema muy controversial, es un tema profundo, digámoslo así. Y con respecto a esto, muchas veces lo que yo enseño es que justamente el ejemplo que usted estaba poniendo, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona está en pecado, tiene un accidente, aunque es cristiano, está en pecado, tiene un accidente y se muere? Pues mi respuesta es, yo no juzgo si se va a ir al cielo, si es cristiano o no es cristiano. Para mí, la decisión y el que debe de saberla es esa persona y Dios. Fuera de eso, yo no tengo por qué ponerme a juzgar si la persona es cristiana o no es cristiana, o si andaba en pecado o no andaba en pecado. Eso es algo entre la persona y Dios. Ok, mis hermanos, vamos a retomar la pregunta y a aplicar. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Ya nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo esta historia se relaciona con los desafíos de unidad y diversidad en la iglesia de hoy? Estamos tocando temas eclesiásticos, estamos estudiando la historia de la iglesia. ¿Qué hacemos si un problema viene a nosotros en la iglesia? Entonces, ¿qué debemos de hacer en base a Hechos 15? O ya se quedaron todos callados. Pues si nosotros, adelante mi hermano John. Pues como lo dice el mismo texto, debemos hablar con los sacerdotes, con las personas más conocedoras de la palabra, los más antiguos, los de edad más avanzada para que nos guíen y nos aconsejen. Creo que es el primer paso que debemos hacer cuando tengamos un tipo de conflicto de esta naturaleza dentro de la iglesia y que hoy en día en las iglesias actuales contemporáneas se presentan muchos conflictos y a veces queremos resolver esos problemas a nuestra manera y ahí nos está mostrando el texto y el Señor que no es así. Primero orar al Señor y después hablar con los sacerdotes, las personas adultas de la iglesia para que nos guíen y nos aconsejen. Gracias, gracias, mi hermano. Em, Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puedes aplicar los principios de este capítulo en tu vida cristiana y en tu relación con otros creyentes? Volvemos al mismo punto. Si tienes algún problema personal, pues no siempre vamos a ir al pastor. Vuelvo, cada iglesia es diferente, cada iglesia grandes, iglesias pequeñas. Imagínense si en una iglesia que tiene 1000 personas, todos van y quieren una consejería con el pastor. Imagínense que le dedique 1 hora a cada persona, pues tendría que dedicar 1000 horas a consejería en una semana. Entonces, eso no es físicamente posible. Las iglesias grandes tienen líderes o subpastores y esos tienen líderes. Entonces, si tú tienes algún problema, tú vas y le preguntas a tu líder. Si ese líder no puede resolver, le pregunta al subpastor. Si ese subpastor no puede responder, pues va hasta el pastor. Ya cuando un problema es eclesiástico, es grande y todo, pues llega hasta los pastores y ellos son los que deciden. Pero nosotros acerquémonos a esas personas que deberíamos de tener todos alguien que nos esté guiando espiritualmente, alguien que nos esté discipulando, incluyendo los pastores. Pablo y Bernabé eran los pastores, digámoslo así, eran los misioneros,
en Antioquía. Y ellos no tomaron la última decisión y no dijeron, aquí se hace esto, aunque lo que ellos estaban diciendo estaba correcto. Ellos dijeron, ok, si no se aclara aquí, vámonos para allá. Y allá se van, en Jerusalén se va a tomar línea para todos. Entonces, ellos ocuparon un problema local, bueno, ni tan local, ¿verdad? Fue en una iglesia, pero la carta fue dirigida a toda una zona enorme que bendijo y previno este problema en muchas iglesias. Entonces, si pueden tomar una controversia para hacer de bendición, no solamente en tu grupo, sino para hacer de bendición para otras personas, eso es algo muy, muy bueno que tenemos que hacer. La siguiente pregunta dice, ¿qué lecciones podemos aprender de la decisión del concilio en Jerusalén? Me gustó algo en la respuesta que decía que estaban todos de acuerdo y el Espíritu Santo también. Versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué tenemos que hacer primero ante un problema? Orar, orar. Si puedo resolver, de lo primero es buscar la palabra de Dios y orar. Yo hablo con Dios por medio de la oración y Dios me habla a mí por medio de la Biblia. Entonces, así es como nosotros debemos de buscar primero resolver nuestros problemas. Pero si no conocemos tan bien la Biblia y necesitamos un consejo, vamos donde los ancianos. Y los ancianos no son los más viejitos. No es el que más canas tenga de la iglesia, con ese voy a ir a platicar. No, los ancianos son las personas más conocedoras de la Biblia, son las personas de mayor sabiduría y a veces tienen canas, a veces no. Entonces, no nos vayamos a hablar con el más canoso de la iglesia, el que más arrugas tiene, ese es mejor consejero. Eso no es así. Los ancianos de la iglesia son esas personas que tienen mucha sabiduría. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestras relaciones con otros creyentes e incluso cuando hay diferencias de opinión? Y bueno, vemos que hubo una diferencia de opinión y lo que ellos hicieron fue buscar un liderazgo mayor. Cuando hay diferencias de opiniones en la iglesia, lo que hay que hacer es ir al liderazgo inmediato. Eso fue lo que ellos hicieron. Y rápidamente, algo que no podemos dejar pasar es el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Dice, ¿cuál fue el punto de la discusión de Pablo y Bernabé? Vemos que este capítulo estuvo lleno de discusiones, mis hermanos. En este capítulo hubieron varias discusiones en Antioquía, en Jerusalén, en Judea, y también aquí vemos que igual estaban, si no mal recuerdo, estaban en Jerusalén, y ahí es donde ellos iban a buscar ya iniciar su tercer viaje misionero. Dice, ¿cuál fue el punto de la discusión de Pablo y Bernabé? Esto lo vamos a encontrar hasta el final del versículo 15. Y ahí vemos, lo voy a leer, versículo 35. Dice, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Así inicia el viaje misionero, como el versículo 36, 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces Pablo tenía algo ahí contra Juan Marcos. Y en el versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
y pasó por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Entonces, vemos que hasta para escoger pareja para ir a evangelizar hay discusiones en capítulo 15. Aquí ellos estaban diciendo, ok, salgamos de viaje como ya lo hemos hecho. Y hubo esta diferencia. Dice, ¿cuál fue el punto de la discusión? Fue una persona que se llamaba Juan Marcos. Ahí los tenemos en el versículo 37. ¿Y cuáles fueron los equipos que salieron en el segundo viaje misionero? Ahí vemos que en el 40 dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y si recordamos, Silas venía de la iglesia de Jerusalén, que fue uno de los que fue enviado a Antioquía con la carta importante donde se estaba dando solución a este problema. Ok, mis hermanos, una o dos participaciones para terminar la clase. Ya nos pasamos un poquitito de tiempo, pero abro el micrófono para una o dos participaciones. Adelante, mi hermano John. Bueno, dentro de todas las iglesias debemos entender que van a haber conflictos, van a haber problemas, porque no hay ninguna iglesia perfecta, porque está hecha de seres humanos imperfectos. Lo más importante siempre es buscar orar, primero que todo, guiarnos por la palabra y ser aconsejados por los líderes. Pero nunca en ninguna parte del mundo vamos a encontrar la iglesia perfecta, y muchas veces los cristianos cometemos el error de que porque no me saludaron, porque no me miraron, me voy para otra iglesia, y no tenemos una estabilidad, digamos, en una iglesia, sino que estamos brinconeando por iglesias por todas partes, y eso es un error tremendo. Entonces, siempre buscar orar y resolver los conflictos a través de la palabra. Amén. Amén. Y sí, gracias por tu participación. Es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nosotros debemos de evaluar los criterios, mejor dicho, evaluar las razones por las que yo voy a la iglesia. Por ejemplo, el pastor va porque tiene que predicar. Ese es el que tiene que estar. La esposa del pastor, porque si no van, va a decir, ay, ¿dónde está la esposa del pastor? Ya van a comenzar a criticarla. Pero ¿por qué razones vas tú a la iglesia? Uno puede ir, voy a ir a ver quiénes llegaron y ya. Pero nuestro objetivo debe de ser ir a la iglesia para recibir palabra de Dios, pero no solo eso, también tener compañerismo, ver y ser de bendición a otras personas. Y si voy y dicen, no, a mí es que fui y nadie me saludó. Pues no fuiste, tú no saludaste, si nadie te saludó es que tú no saludaste a nadie tampoco. Otra de las razones por las que tenemos que ir a la iglesia es para alabar a Dios. Nosotros debemos de congregarnos también porque es una ordenanza. Dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Que no se te haga costumbre no ir a la iglesia. Entonces, tenemos que evaluar las razones por las que nosotros vamos a la iglesia. Y siempre una de nuestras razones debe de ser bendecir a otras personas. Vamos a aprender sobre Dios, vamos a alabar a Dios y uno de nuestros objetivos debe decir bendecir a otras personas. ¿Alguien más? ¿Un último comentario o ya estamos? Roberto Méndez, y con mi hermano Roberto terminamos. Sí, gracias, hermano. Sí, no, saber de que el enemigo, pues, la lucha la tiene contra la iglesia, ¿verdad? Y es donde más trabaja el enemigo, ¿verdad? Decía un hermano que, dice, hermano, ¿usted qué cree? Que cuando llegan a la iglesia ya los espíritus inmundos están dando vueltas, llegan de primero que uno. Y ahí es donde más trabaja el enemigo, definitivamente, porque ya, sabemos que la lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿verdad? Pero y definitivamente debemos de cuidarnos de eso, ¿verdad? Y saber que el enemigo siempre va a estar metido ahí y tratando de destruir la iglesia, que es la misión que él tiene, ¿verdad? Eso era todo. Gracias, mi hermano Roberto.
Y pues vamos a terminar con una oración. Hoy me pasó unos 12 minutitos, pero ya terminamos. Oremos, mis hermanos. Gracias, Dios, te damos por esta clase, Señor, esta primer clase de este capítulo 15. Gracias porque tú nos das la oportunidad para apartar este tiempo, Señor, para aprender más de ti, para acercarnos, para aprender cuál es el inicio de la iglesia en la que ahora nosotros nos congregamos, Señor. Gracias porque tú eras el Dios de esa iglesia, Señor, y eres el mismo Dios de nuestra iglesia, Señor. Te pido y de nuestra vida. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, que nos ayudes a esto que hemos aprendido, llevarlo a la práctica, Señor. Te pido que nos des mucha sabiduría para llevar esta semana, Señor, mucha gracias, Señor, para poder compartir la palabra con otras personas. Y te pido en especial que te quedes con nosotros, Señor, en esta noche, Señor, y en el resto de esta semana que recién inicia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.